tenemos técnicas nuevas, estamos usando computadores, estamos capacitando. Pero estará todo dicho, entonces. La respuesta pareciera que fuera obvia, ¿no? Para algunos sí, para otros no. Para algunos está todo dicho. En fin. Volviendo rápidamente a nuestro buen amigo Paul Bert, que no se me olvida nunca más de él, yo creo que fue un visionario, ¿no? Que habló de la toxicidad del oxígeno, del nitrógeno, de los ascensos más lentos, de las paradas de descompresión, ¿no es cierto?, de recomprimir, del uso del oxígeno, en fin. Yo creo que Paul Bert fue un incomprendido de su tiempo, pero dejó un legado que todavía estamos recuperando y todavía estamos desarrollando. Yo quisiera mostrarle inicialmente algunos avances que no mostramos días atrás porque no se referían al oxígeno. Esta charla es media como dirigida un poco más al oxígeno. Y vemos que ya en la época de Sylvia Gorman, de esta empresa que fabricó la escafandra y fabricó las cámaras hiperbáricas, ¿no? Ya un dive master de ellos, Fleus, ¿no?, hizo una escafandra que incorpora oxígeno entre 40 y 50% ya en 1878. O sea, realmente es como para pensar, ¿no?, lo audaces que eran en aquel tiempo. Ya vimos cómo también Moore empezó a recomprimir, ¿no? Y un poquito más adelante, ¿no?, Leonard Hill, en la época de Holden, incluso supervisado por Holden, ¿no?, en este equipo incorporaron oxígeno a 40-50%, ¿no?, y bajaron hasta 30 metros. O sea, el oxígeno siempre ha andado dando vueltas, ¿no?, desde Paul Bert, Sylvia Gorman, el mismo Holden, ¿no? Holden en sus tablas jamás mencionó oxígeno, pero tenía por el lado, ¿no es cierto?, una cosa investigadora de oxígeno. Y finalmente quien ya incorpora de frentón el oxígeno frente a algunas dificultades que tuvo, ¿no?, fue Venke, que junto con incorporar el oxígeno a las cámaras, no sé si descubre o induce el concepto, ¿cómo podríamos explicar? Se le cae la chaucha frente al concepto de lo que él llamó el oxygen window, ¿no? Frente a varias preguntas que han surgido en los pasillos, ¿no?, después de esta pequeña introducción, ¿cuánto es tóxico el oxígeno? Entonces vamos a volver de nuevo a lo que hemos dicho. Por convención y por experiencia, y a lo mejor en forma quizá un poco empírica, 1.6 bajo en agua y 3.0 digamos, en cámara hiperbárica. Esto hoy día es como lo que se menciona y lo que se respeta, ¿no es cierto?, en estos dos sistemas, tanto bajo agua como en cámara hiperbárica. Incluso en bajo agua podríamos decir que puede ser 1.5 o 1.4 dependiendo del margen de riesgo que nosotros queramos tomar. Sabemos que hay dos intoxicaciones, ¿no es cierto? No hemos hablado en absoluto de la intoxicación crónica en esta oportunidad, ni de los efectos crónicos del oxígeno, no hemos tenido el tiempo, pero hemos tocado este tema de Paul Bert y la intoxicación aguda o neurológica o efecto Paul Bert del oxígeno hiperbárico en el efecto que hace, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central. Entonces, consecuente con lo que estamos diciendo, ¿no?, si una persona está a nivel del mar como nosotros, y que ha estado respirando aire todo el tiempo, ¿no?, aire atmosférico, 0.2 atas de oxígeno, y usamos oxígeno 100%, podemos bajar hasta 6 metros, como se indica acá. O sea, esto es lo que nosotros, digamos, podemos, ¿no es cierto?, permitirnos bajar hasta 1.6 metros. 1.6 atas. Los equipos de rebreather que se han mencionado acá, ¿no?, generalmente no pasan de 1 ata de oxígeno.
la mezcla de gases que está entregando el computador de un rebreather no pasa de 1. Pero es otro concepto, pero de todas formas tener en cuenta que los rebreather, que fueron los equipos que utilizaron estos chicos que bajaron en Juan Fernández, ¿no? Tienen equipos especiales que permiten que se vaya modificando la concentración de oxígeno de modo que no pase de 1, 1.1. Bueno, esto yo les explico, es para descender. Pero curiosamente, ¿no? Donde ahí uno se espanta y dice, pero ¿y cómo? Esta es una tabla canadiense que tiene una descompresión en agua con oxígeno y parte de los 9 metros. Entonces podríamos decir que está equivocada la tabla de los canadienses, o por qué no se respeta el 1.6. Y justamente es ahí uno de los puntos, ¿no es cierto?, que a uno le crea conflicto inicialmente cuando uno está seguro que 1.6 y se encuentra con una tabla establecida de año 1980 y tanto, tienes la tabla de los canadienses, en que parte en 9 metros. Y por otro lado, nos hemos encontrado con tablas de descompresión, perdón, de recompresión en agua, ¿no? Ya que se había mencionado por acá, incluso el comandante señaló dentro del estudio del doctor Hernández, que había muchos buzos que intentaron recompresión, ¿no? Nosotros hemos conversado un poco con la autoridad marítima este tema de la recompresión en agua, pero con oxígeno, ¿no? Y vemos que también, en este caso de la recompresión en agua con oxígeno australiana, la tabla australiana de recompresión parte de los 9 metros, ¿no? Y tiene un perfil. Perdón, antes voy a mostrar este detalle. Pero la recompresión en agua que hacen los australianos con oxígeno no es que tiren al buzo con un reguladorcito para abajo, ¿no es cierto?, sino que lo tiran prácticamente en un arnés, sentadito, con otro buzo que lo está mirando, con una full face, ¿no? Y con la tabla establecida de cómo va a ser esa recompresión. No una improvisación, como aquí hemos visto tantas veces, que lo bajan a cualquier cantidad de metros, hasta como 30 metros, lo bajan no sé cuánto. O sea, una cosa caótica que no tiene ningún sentido porque es una cosa absolutamente intuitiva, sin ninguna base. Pero esto ya se ha comprobado y existen varias tablas de estas de recompresión con oxígeno, tanto las australianas, las hawaianas, las de Pyle, incluso de la marina americana. Entonces lo interesante es que no es que se baje improvisadamente con un reguladorcito hacia abajo, sino que es un equipo full face, ¿no?, con un traje seco y con todas las de la ley para poder hacer la recompresión en agua. Esto es un tratamiento, ¿no? Esto no es una retirada de nitrógeno, el buzo que está ahí tiene enfermedad de compresión, ¿no? Pero está lejos, está en un lugar que no puede llegar una cámara hiperbárica, y estas personas tienen autorización y tienen la capacitación, ¿no es cierto?, y la expedición como para hacer una recompresión en agua. El perfil de esta tabla es de 9 metros y ascenso 1 metro cada 12 minutos, ¿no? Y dura más o menos entre 2 horas y 2 horas punto 36. Demuestro de pasar la tabla hawaiana, que también parte de 9 metros, pero aquí ellos hacen una inmersión con aire más profunda, simulando la tabla 6A, ¿no? Y después en 9 metros van evaluando, ¿no es cierto?, y ascienden y se demoran aproximadamente 3 horas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando uno de superficie va hacia abajo puede respirar oxígeno 1.6 y al revés puede respirar oxígeno 1.9? Si estamos en superficie tenemos esta cantidad de nitrógeno en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, si nosotros ponemos en un momento dado 1.6 ATA en el alvéolo, 1.6 ATA en el alvéolo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Porque se me volvió lo opuesto. Vamos a ver si logro dominar este monstruo. Si tengo 1.6 ATA en el alvéolo, rápidamente puedo llegar a 1.6 ATA en un tejido. El tema que sea al revés, si yo estoy buceando a 20 metros, a 3 ATA, voy a tener mucho nitrógeno acumulado en el tejido. De manera que en el alvéolo también voy a tener mucho nitrógeno porque tengo un gas muy concentrado a 3 veces más su concentración, ¿verdad?
Entonces, si yo acá introduzco 1.6 ATA, es decir, 1.8 ATA de nitrógeno, vamos a tener 1.8 ATA de nitrógeno y 1.6 ATA de oxígeno, no vamos a alcanzar a llegar a los 1.9 ATA rápidamente. Por lo tanto, el tejido no va a tener una gran cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha cantidad de nitrógeno. O sea, el oxígeno solo va a poder lavar, aunque sea mayor cantidad, el nitrógeno va a poder lavar, pero no va a alcanzar en el tejido niveles tóxicos de oxígeno, ¿no? Niveles tóxicos. Por lo menos el tiempo que está respirando oxígeno a 1.9 ATA. Entonces, como concepto, ¿no?, de superficie, no se puede bajar más que 1.6, o sea, 6 metros, porque tenemos una cantidad de nitrógeno bastante menor y rápidamente vamos a alcanzar niveles de oxígeno altos a nivel cerebral que pueden ser tóxicos. Pero si nosotros venimos de profundidad al término de un buceo, ¿no?, vamos a tener una gran presión de nitrógeno a nivel tisular y a nivel alveolar, de modo que 1.9 ATA no va a llegar tan fácilmente a 1.9 ATA a nivel de tejido, sino que va a llegar a 1.6 o 1.1, en fin, dependiendo del tiempo, pero ya también vamos ascendiendo, de manera que en un momento dado, por eso es que la tabla tiene un tiempo de ascenso con 1.9 ATA, después asciende. Entonces, en el tiempo que se está a 1.9 ATA no se alcanza a llegar a un nivel tóxico de oxígeno. Ahora, en el caso de las tablas de recompresión con oxígeno, ustedes ven que hay un buzo observando, ¿no?, al que está enfermo. Y si en un momento dado él notara algún cambio que le implique la intoxicación por oxígeno, haría un switch o simplemente se tiene que subir. Entonces, esa es la explicación. Bueno, yo quiero entrar en un tema que a lo mejor es uno de los temas más complejos de explicar, ¿no?, que es la ventana del oxígeno, pero como aquí somos todos médicos, tenemos algo que ver con la ciencia, y yo creo que lo vamos a comprender, ¿no? ¿Qué es lo que es la ventana del oxígeno? ¿Cómo se define? ¿Por qué tiene importancia en buceo usar el oxígeno? La ventana del oxígeno es una diferencia de presión que hay entre la sangre venosa y la sangre arterial por el consumo de oxígeno. El cuerpo consume oxígeno, ¿verdad?, de 95 milímetros a 40 milímetros. El nitrógeno, el anhídrido carbónico sube un poquito. Entonces, ¿qué es la diferencia? El lado arterial tiene más presión que el lado venoso. El lado venoso no tiene tanta presión. Y esa diferencia, ¿no?, entre la presión de oxígeno del lado arterial y la presión de oxígeno del lado venoso es lo que se llama la ventana del oxígeno. El lado arterial tiene 95 milímetros de presión de oxígeno aproximadamente, ¿no?, y esto va a llegar, ¿no es cierto?, al capilar, y a nivel capilar, y en el lado venoso, por el consumo de oxígeno que vamos a tener en los tejidos, vamos a consumir 40 milímetros de oxígeno y vamos a tener 55 milímetros de presión de oxígeno. O sea, va a haber una diferencia. El lado venoso va a tener menos presión que el lado arterial, ¿no? O sea, en toto, ¿no?, si tenemos más o menos una atmósfera o 760 milímetros en el lado arterial, ¿no?, en el lado venoso vamos a tener 700 menos. Entonces, hay una diferencia, y esa diferencia tiene una tremenda importancia, como vamos a empezar a observar con el tema del oxígeno en mayor concentración. Entonces, la ventana del oxígeno es la diferencia de presión entre la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial y la presión parcial de oxígeno de la sangre venosa, ¿no?, que en el fondo refleja la tisura. El consumo de oxígeno sabemos que es más o menos 5 ml por cada 100 cc de sangre. Aquí les voy a mostrar un cuadrito, ¿no?, en que aquí vemos aire atmosférico inspirado, ¿cierto?, aire alveolar, aire arterial y tenemos la presión venosa. Y aquí tenemos esta diferencia, ¿no es cierto?, que equivale a esta famosa ventana del oxígeno. Llevamos a la curva de la hemoglobina, ¿no?, nosotros tenemos aproximadamente 100 milímetros de mercurio a nivel de la sangre, de presión de oxígeno, ¿cierto?, y nos da 20 ml que transporta la hemoglobina, pero al pasar por los capilares, ¿no?, entre la arteria y la vena por el consumo va a bajar a 40 milímetros la presión de oxígeno a nivel venoso, ¿no es cierto?, y por el consumo de oxígeno que tenemos.
Esto va a equivaler, ¿no? Respirando a una atmósfera aire, ¿no? Va a equivaler más o menos a una diferencia de oxígeno entre la arteria y la vena de 0.07 atm. O sea, los 40 milímetros, ¿no? Lo vamos a reducir a atm. Pero vean ustedes qué es lo que pasa. Si en un momento dado, en lugar de respirar aire, respiramos oxígeno a un atm, ¿no? Resulta que si respiramos oxígeno 100%, nos va a subir la presión parcial a nivel de la sangre a 500 milímetros, pero la hemoglobina va a estar completamente saturada. Por lo tanto, vamos a tener una cantidad de oxígeno disuelto en el plasma. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos 500 milímetros de presión al respirar oxígeno 100% a un atm, la sangre venosa va a consumir, o sea, el consumo de oxígeno va a ser igual, pero la presión va a caer de 500 milímetros prácticamente a 40, 50 milímetros. Por lo tanto, la ventana del oxígeno se empieza a abrir. O sea, la presión arterial con el oxígeno en estas condiciones, ¿no?, va a caer mucho más cuando llegue la sangre a la vena. O sea, la presión de la sangre venosa, de los gases que están en la sangre venosa, va a ser muy inferior en el caso de usar oxígeno 100% a una atmósfera en la respiración, ¿no es cierto?, en cuanto al consumo de oxígeno y al cambio de la presión. Por lo tanto, aquí la ventana del oxígeno se abre a 0.68 atm. 100% a una atmósfera, ¿no es cierto?, la ventana del oxígeno en 500 milímetros y la ventana a nivel de equivale a 0.68 atmósferas, ¿no es cierto?, llega al capilar y cae, ¿no es cierto?, violentamente a 40-50, ¿no? Por lo tanto, tenemos una diferencia de 450 milímetros, lo que equivale a 0.68 atm de diferencia de presión entre los gases arteriales de los gases venosos, porque el oxígeno se consume. Ahora, si nosotros damos oxígeno 1.6, 100% 1.6, vamos a aumentar mucho más la ventana del oxígeno. Voy a explicarlo mejor en la siguiente, porque me parece más claro. Si nosotros damos 1.6 a cada oxígeno, ¿no?, pensando en el máximo que podríamos dar bajo agua, tenemos 900 milímetros de presión a nivel de la arteria y cae por el consumo prácticamente a 50. Por lo tanto, la ventana del oxígeno se abre a 1.4. O sea, eso es enorme. O sea, la diferencia de presión que hay entre el lado arterial y el lado capilar y venoso es enorme, porque el oxígeno permite, ¿cierto?, que su consumo haga que caiga la presión. Y no estamos dando nitrógeno, estamos dando oxígeno 100%. Por lo tanto, el lado venoso, el lado capilar venoso va a tener una presión muy inferior. 1.4 atm. Aquí tenemos lo mismo, el mismo monito que 1.4 atm, ¿no es cierto?, arterial al lado venoso. Y aquí sería al revés, ¿no? Por vena cava se cargaría, ¿no es cierto?, la parte arterial a 1.4 al revés, ¿no?, cuando pasa el oxígeno hacia la sangre de la vena cava por el pulmón hacia la circulación arterial. Bueno, yo quisiera ahora, en este mismo mono que hemos visto anteriormente, tratar de poner el concepto, ¿no?, en lo que puede significar la práctica, el entender por qué es tan importante tener la ventana del oxígeno tan abierta, por qué abrirla cada vez más. En este mismo esquema, ¿no?, capilar, nuestra burbujita y el tejido, ¿cierto?, sabemos que por la compresión disminuye la burbuja, aumenta la presión del nitrógeno, ¿no?, va a pasar el nitrógeno al tejido de la sangre, ¿cierto?, y hasta que se equilibra, y en un momento dado, ¿cierto?, si nosotros ascendemos, nuestra burbuja aumenta y el nitrógeno eventualmente podría entrar a la burbuja y podría aumentar el tamaño, pero en el momento en que nosotros ponemos oxígeno en toda la sangre capilar, ¿no es cierto?, gran cantidad de oxígeno capilar que se va a consumir, va a caer tremendamente la presión en el lado capilar, porque no va a haber presión de nitrógeno y la presión de oxígeno va a caer tremendamente. Y al caer tremendamente la presión, el nitrógeno va a caer violentamente del tejido hacia afuera, ¿no?, y
la presión de nitrógeno que puede tener la burbuja va a salir y la burbujita se va a desaparecer. O sea, si nosotros utilizamos este concepto, ¿no? Entendemos este concepto de la ventana del oxígeno, como que se cae como de maduro, que tiene tremenda importancia en la salida del nitrógeno. Por el hecho de que aquí va a haber, en la parte venosa o capilar, mucho menos presión ambiental de gases. O sea, el nitrógeno va a poder caerse como cascada afuera, porque no va a tener ningún contrapeso, ¿no? Va a haber una diferencia tremenda de presión.